Dios, gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por los hermanos que están acá reunidos. Señor, te pedimos que este mensaje sea de bendición para nosotros, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Padre, que mientras continuamos viendo la vida de Isaac, podamos sacar enseñanzas valiosas para nuestra vida, Señor, y para nuestro caminar contigo. Pedimos que tú dirijas este tiempo, Señor, y que tú nos uses para transmitir tu palabra, a Jamie impartiendo el mensaje y a mí con la traducción, Padre. Que sea un mensaje de provecho para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Well, if you've been with us on Wednesday evenings, we're working our way through the book of Genesis. We will be there tonight. Si usted ha estado con nosotros los miércoles en la noche, hemos estado estudiando el libro de Génesis. Esta noche vamos a estar ahí. We're currently in chapter 26. Go ahead and turn there now. Estamos ahora en el capítulo 26, así que pueden ir ahí ahora. And in this chapter, the shift begins to change. There's a shift. Y en este capítulo comienza a darse un cambio. Aquí va a haber un cambio que vamos a ver. Right? And now in focus is going to be Isaac, the promised son. Ahora el enfoque va a ser Isaac, el hijo prometido. All right, last time we looked at Genesis, Abraham died. He's dead. La última vez que vimos Génesis, muere Abraham. And Isaac is now married. He had two twin boys, right? Jacob and Esau. Isaac se casó, tiene dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. And these two are constantly fighting with each other. Y estos dos están siempre peleando el uno con el otro. Maybe you had a brother you fought with. Y si usted tiene un hermano con el cual usted ha peleado, Maybe you have a brother you still fight with. tal vez usted tenga un hermano con el que sigue peleando. But this is what's going on in the house. We got two brothers that are fighting. Pero esto es lo que está sucediendo en la casa. Usted tiene dos hermanos que están peleando. But Isaac is dwelling in the promised land. Pero Isaac está viviendo en la tierra prometida. And now is going to come the testing of his faith. That's what this chapter is. Y ahora va a llegar la prueba de su fe, y de esto se trata este capítulo. And if you were with us while we studied Abraham, he's going to be tested almost the same way that his father Abraham was. Y si usted estuvo con nosotros cuando estudiamos a Abraham, él va a ser probado casi de la misma forma en la que fue probado su padre Abraham. But we're going to see that he learned how to handle these tests of faith by his father, because he's going to react pretty much the same way. Pero vamos a aprender que él aprendió a manejar estas pruebas de fe de su padre, porque vamos a ver que él actúa casi de la misma manera. So in chapter 26, Así que en el capítulo 26, let's go ahead and read our first 6 verses. vamos a leer los primeros 6 versículos. Now there was famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you. For to you and your descendants I will give these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham, your father. And I will make your descendants multiply as the stars of the heaven, and I will give your descendants all these lands, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge and my commandments, my statutes, and my laws." So Isaac dwelt in Gerar. Sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham. Así que Isaac se fue a vivir a Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció y le dijo: "No vayas a Egipto, quédate a vivir en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y así confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y a tu descendencia le daré todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes". Y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Faith that is not tested really isn't faith at all. La fe que no es probada realmente no es fe. That's the fact about faith. Y eso es un hecho acerca de la fe. You might be sitting there today going, "Well, Jamie, I'm a Christian. Tal vez usted está ahí sentado y usted dice: "Bueno, Jamie, yo soy cristiano, I have faith." yo tengo fe". But then the Lord speaks to you one day and says, "Well, go share your faith with your family." Pero el Señor le dice:
vaya y comparta su fe con su familia. Go share your faith with your friends. Vaya, comparta su fe con sus amigos. Well, what if they laugh at me? Bueno, ¿qué tal si se ríen de mí? What if they make fun of me? ¿Qué tal si se burlan de mí? What if they get mad? ¿Qué tal si se enojan? Oh, what if they want to stop hanging out with me? Bueno, ¿qué tal si ya no quieren seguir pasando tiempo conmigo? Will you still believe? ¿Seguirías creyendo? You see, when faith is tested, it's really faith when you stay the course. ¿Saben? Cuando la fe es probada, realmente es fe cuando usted se mantiene en curso. Right? But if you don't, then it was never faith to begin with. Pero si usted no lo hace, entonces eso nunca fue fe en primer You- lugar. You're just kind of caught up in the moment. Usted fue como agarrado ahí de momento. You like the idea of being a Christian, but when it comes to actually being a Christian and walking by faith, we don't do it. A usted le gusta la idea de ser cristiano, pero cuando en realidad llega el momento de ser un cristiano y caminar por fe, no lo hacemos. Right? Or on the other side, you have faith, you're like, I ain't worried about sharing my friends, my family. O en el otro lado, usted tiene fe y a usted no le importa, no le preocupa compartirlo con su familia y sus amigos. Okay, what happens when somebody close to you gets sick? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando alguien cercano a usted se enferma? You get sick. O usted se enferma. Or you lose somebody. O usted pierde a alguien. Ever see somebody lose somebody and they're angry at the Lord because it's his fault? ¿Ustedes han visto a alguien perder a alguien más y se enojan con el Señor porque es culpa de Él? Even though death is batting 100%, A pesar de que la muerte es mala al 100%, right? I mean, it's never lost. nunca ha perdido la muerte. But when that happens, do you still have the faith? Do you still trust him? Pero cuando eso pasa, ¿sigue usted teniendo fe? ¿Sigue usted confiando en Él? Because faith must be tested to know whether it was faith at all. Porque la fe tiene que ser probada para saber si fue fe. And that's what happens here with Isaac. His faith is going to be tested. Y eso es lo que pasó acá con Isaac. Su fe iba a ser probada. So verse 1 says there's famine in the promised land again. It happened in the days of Abraham, that's chapter 12. Dice acá que en el versículo 1 hubo hambre en la tierra otra vez. Eso pasó en los días de Abraham, eso es el capítulo 12. And you know what he's thinking? He's going, this is bad. What are we going to do? ¿Saben lo que él está pensando? Él dice, esto está mal, ¿qué vamos a hacer? So he makes a decision. He heads to Gerar, that's the capital of the Philistines. Así que él toma una decisión y él se va para Gerar, esa es la capital de los filisteos. And he goes and he talks to Abimelech. Y él va ahí y él habla con Abimelech. Now some of you might be going, is this the same Abimelech that Abraham talked to? Tal vez algunos de ustedes dicen, ¿es este el mismo Abimelech del que habló o con el que habló Abraham? Most likely no, because 90 years has passed since the time Abraham talked to Abimelech. Probablemente no, porque han pasado 90 años desde que Abraham habló con Abimelech. But what it seems for the Philistines, the word Abimelech is similar to Pharaoh. It's the title of the king. Pero lo que pareciera es que para los filisteos la palabra Abimelech era equivalente a Faraón en Egipto, que sería el rey de ellos. And he heads there and he asks them for help. That's why he's going. Así que él va ahí y él les pide por ayuda, por eso es que va. But in verse 2, the Lord appears directly to him. Pero en el versículo 2 el Señor se le aparece directamente a él And he tells him something. y le dice algo. He says, don't go down to Egypt. Y le dice, no vayas a Egipto. Why does God tell him not to go down to Egypt? ¿Por qué le dice Dios que no vaya a Egipto? Because that's exactly what he's thinking. Porque eso es exactamente lo que él está pensando. The Lord wouldn't tell him not to go to Egypt if he was never thinking about going to Egypt. El Señor no le diría que no vaya a Egipto si él no está pensando en no ir a Egipto. And if you remember, that was his daddy's solution. Y si ustedes recuerdan, esa fue la solución de su papá. Right? Chapter 12, the famine hit. Abraham goes, I'm out of here. I'm heading to Egypt. Capítulo 12, llega la hambruna, y Abraham dice, me voy de acá y me voy para Egipto. And Abraham left the land that God had chosen for him to run to Egypt. Y Abraham dejó la tierra que Dios había escogido para él y corrió a Egipto. And so what we can see is Isaac is obviously tempted to do the exact same thing. Así que lo que vemos es que obviamente Isaac está tentado a hacer lo mismo. And what's crazy is we'll see this all throughout Israel's history. Y lo más loco acá es que vamos a ver esto a través de toda la historia de Israel. Every time they stop trusting the Lord, they turn to Egypt for help. Cada vez que ellos dejan de confiar en el Señor, ellos van a Egipto en busca de ayuda. But here's the thing, guys. Pero este es el punto, muchachos. Where's the safest place in the world?
¿cuál es el lugar más seguro del mundo? My home, Mi casa, with my mom. con mi mamá. Where's the safest place in the world? ¿Cuál es el lugar más seguro del mundo? In the will of God. En la voluntad de Dios. Right? Because His will is not going to lead you and I where His grace can't provide for us. Porque su voluntad no nos va a guiar a usted y a mí a algún lugar donde su gracia no pueda proveer para nosotros. You understand that? ¿Usted entiende eso? Right? His will lead you, and the grace is going to come along with it to be able to endure and be in that situation. You have to trust. Su voluntad te va a guiar y la gracia de Dios va a venir a la par para permitirte aprender de ello. Tenés que confiar. Right? In difficulties, En dificultades, His grace will abound all the more. su gracia va a abundar aún más. It's your job and it's my job to trust Him. Es tu trabajo y es mi trabajo confiar en Él. But you see, in chapter 12, his daddy took the situation, Abraham, into his own hands. Pero en el capítulo 12, su papá Abraham tomó la situación en sus propias manos. He feared the famine, Él le tuvo miedo a la hambruna, and so when he got there, he lied. así que cuando él llegó allá, él mintió. He picked up a concubine, Él escogió o With- agarró una concubina which led to turmoil in his home, que llevó a un problema grande en su casa. and later would end up with a lapse of faith Y más adelante él va a terminar con un lapso, hay una falta de fe in the promises of God. en las promesas de Dios. All because he went down to Egypt. Y todo esto porque él fue a Egipto. But you need to understand the difference between faith and unbelief. Pero usted tiene que entender la diferencia entre fe e incredulidad. You know what unbelief asks? ¿Saben lo que pide la incredulidad? How can I get out of this? ¿Cómo puedo salir de esto? You ever asked that question? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? You don't raise your hand, you're a liar. Si usted no levanta la mano, usted es mentiroso. Everybody's gotten themselves in a situation like, man, what am I going to do to get myself out of this situation? That's unbelief. Todos nosotros, todo el mundo está en una situación en la que dice, ¿qué voy a hacer para poder sacarme a mí mismo de esta situación? Eso es incredulidad. Faith asks, what can I get out of this situation? La fe pregunta, o la fe dice, ¿qué puedo sacar yo de esta situación? Right? What is God teaching me in this situation? ¿Qué me está enseñando Dios en esta situación? How am I going to grow in my faith in this situation? ¿Cómo voy a crecer en mi fe en esta situación? You're not trying to get out of the situation, you're trying to figure out what God wants to do with you in the situation. Usted no está tratando de salirse de la situación, usted está tratando de descifrar o de descubrir qué es lo que Dios quiere para usted en esa situación. And in verses 3 and 4, God once again reassures Isaac of the same promises. Y en los versículos 3 y 4, una vez más, Dios le asegura o le vuelve a asegurar a Isaac las mismas promesas. These are the same promises he gave his father Abraham. Y estas son las mismas promesas que él le dio a su padre Abraham. He said, I'm going to take care of you. You just have to trust me. Él le dice, yo me voy a encargar de usted solo tiene que confiar en mí. But do you notice why the promise continues? Pero nota usted por qué continúa la promesa. Verse 5. Versículo 5, Because your daddy obeyed my voice. porque su papá escuchó mi voz. The promise continued because of his daddy's obedience. La promesa continuó por la obediencia de su papá. Now, it didn't make his dad perfect. He was not by any stretch. If you were with us during Abraham, that man messed up a lot. Ahora, esto no hizo a Abraham perfecto. Él no tenía una vida perfecta. Si usted estuvo con nosotros en el estudio de la vida de Abraham, él la echó a perder un montón de veces. But he listened and he would do what the Lord asked him to do. Pero él escuchaba y él hacía lo que el Señor le pedía que hiciera. And what happened is he grew into a great man of faith. Y lo que pasó es que él creció hasta convertirse en un gran hombre de fe. None of us just wake up and start our relationship with the Lord as great men and women of faith. Ninguno de nosotros se despierta y de repente es este gran hombre de fe en una gran relación con el Señor. We're all growing in it. Todos estamos creciendo. The Lord's going to give us opportunities all through our life to grow and to exercise the faith that we have. El Señor nos va a dar oportunidades a través de toda nuestra vida para crecer y ejercitar la fe que tenemos. And we'll see that here with Isaac. He said, listen, don't go down to Egypt. And he doesn't do it. Y nosotros vamos a ver eso acá con Isaac. Él le dice, escuche, no vaya a Egipto. Y entonces Isaac no lo hace. Because Gerar is in the land of Canaan, he stayed in the promised land.
Y porque Gerar está en la tierra de Canaán, él se quedó en la tierra prometida. And if you remember, he is the only one of the patriarchs that stayed in the promised land the entire time of his life. Y si usted recuerda, él es el único de los patriarcas que se quedó en la tierra prometida todo el tiempo de su vida. Right? You will never grow in faith if you run from every difficult situation. Usted nunca va a crecer en fe si usted huye de cada situación difícil. That's what God uses. Eso es lo que Dios usa. Who likes difficult situations? ¿A quién le gustan las situaciones difíciles? Oh, we love them, don't we? Nos encantan, ¿verdad? Like you hear of a difficult situation, you're like, sign me up, please. Usted escucha acerca de una situación difícil y usted dice, apúnteme en esa, porfa. What? I could lose my life. Sign me up for that. That sounds fantastic. Ah, podría perder mi vida. Bien, anóteme, eso suena fantástico. Right? We like difficulties. We naturally gravitate towards difficulty, don't we? A nosotros nos gustan las dificultades. Naturalmente nosotros gravitamos hacia las dificultades, ¿verdad? No, we see something going on, we're like, ooh, and then we kind of turn and we want to go the other way. No, nosotros vemos algo difícil y vamos como, y nos damos la vuelta y tratamos de irnos para el otro lado. Understand when there are difficulties in your life, God is using that to refine you. Ahora entienda que cuando hay dificultades en su vida, Dios está usando eso para refinarlo a usted. Romans 5 says, Romanos 5 dice, trials produce patience. las pruebas producen paciencia. Patience produces character, Paciencia produce carácter and character produces hope. y el carácter produce esperanza. That's the process of trials. Ese es el proceso de las pruebas. Don't run from the difficulty. It's No. going to produce patience, it's going to develop your character, and it's going to increase your hope. No huya de las dificultades. Van a producir paciencia, van a aumentar su carácter y van a producir fe. And he blessed Isaac for the sake of his father Abraham. Y él bendijo a Isaac a raíz de su padre Abraham. And do you know that we're blessed today because of what Jesus did on the cross? ¿Y usted sabía que nosotros hemos sido bendecidos hoy por lo que Jesús hizo en la cruz? You realize that every day you get out, you go, man, I'm blessed. Usted se da cuenta de eso, cada día usted se despierta y puede decir, soy bendecido. Right? Why? Because Jesus died on the cross for you and I. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por usted y por mí. And we're blessed because of him. Y somos bendecidos por él. Well, verses 7 through 11, we're going to see now, like father, like son, and not in a good way either. Versículos 7 al 11, vamos a ver ahora que de tal palo, tal astilla, y no en una buena manera tampoco. Right? Like we as dads always hope we pass on the good things, Nosotros como padres siempre esperamos transmitir las cosas buenas, but you watch like your kids acting up, pero cuando usted ve que sus hijos empiezan a actuar and de you cierta go, forma, you go, I know exactly why he's doing it. You know why he is, because he's just like you. y usted lo ve y usted dice, yo sé exactamente por qué está haciendo eso, y usted sabe por qué, porque él es exactamente igual a usted. And we're going to see the same thing here with Isaac. Man, he mirrors what daddy did. Y vamos a ver acá lo mismo con Isaac, él va a imitar exactamente lo mismo que hizo su papá. So verses 7 through 11. Así que versículos 7 al 11. And the men of the place asked about his wife, and he said, she's my sister. And he was afraid to say, she's my wife, because he thought, lest these men of this place kill me for Rebekah, because she is beautiful to behold. Now it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech, king of the Philistines, looked through a window and saw, and there was Isaac showing endearment to Rebekah, his wife. And Abimelech called Isaac and said, quite obviously, she is not your wife. So how could you say, she is my sister? And Isaac said to him, because I said, lest I die on account of her. And Abimelech said, what is this you have done to us? One of the people might soon have lain with your wife, and you would have brought guilt on us. So Abimelech charged his people, saying, he who touches this man or his wife shall surely be put to death. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Y es que tuvo miedo de decir, es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Después de que él estuvo allí muchos días, sucedió que Abimelech, el rey de los filisteos, al asomarse por una ventana, vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer.
Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, así que en realidad ella es tu mujer, ¿por qué entonces dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, es que pensé, tal vez por causa de ella puedo morir. Pero Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más y alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer y nos habrías hecho pecar. Entonces Abimelech ordenó a todo su pueblo, el que toque a este hombre o a su mujer puede darse por muerto. Isaac sembró en aquel... there we go. Really? ¿En serio? Really? ¿En serio? If you were with us when we studied Abraham, he did this twice. Si usted estuvo con nosotros cuando estudiamos a Abraham, él hizo esto 2 veces. All right, so dad and his son obviously married beautiful women. Ahora, padre e hijo obviamente se casaron con mujeres hermosas. So much so they both have feared for their lives. Tanto así que ambos temían por sus vidas. Right? Abraham did this when he went down to Egypt. He was afraid of Pharaoh, so he lied. He goes, "This is my sister." Abraham hizo esto cuando fue a Egipto, él le tenía miedo a Faraón, él le tuvo miedo a Faraón y dice, es mi hermana. 90 years ago with a different Abimelech, did the same thing in this same place. Goes, she's my sister. 90 años atrás, con un Abimelech diferente, él hace exactamente lo mismo en el mismo lugar y él dice, es mi hermana. Right? And he does the exact same thing. Obviously, he heard the stories of what dad did. And then he's down in the same situation. He's like, she's my sister. Y él hace ahora exactamente lo mismo. Obviamente, él había escuchado las historias de lo que su papá había hecho. Y ahora que él se encuentra en la misma situación, él dice, es mi hermana. Lying seems to be one of humanity's favorite ways to escape responsibility. Mentir pareciera ser una de las formas favoritas de la humanidad para escapar de la responsabilidad. It's what people do. Es lo que la gente hace. But thanks to modern technology, people are caught in lies all the time. Pero gracias a la tecnología moderna, la gente se agarra en mentiras todo el tiempo. Right? I never said that. Click. Says here you did. No, yo nunca dije eso. Clic. Aquí dice que sí. People are caught in lies all the time. It's the favorite response. If you just don't know what to say, you lie just to kind of push it off. La gente es atrapada en mentiras todo el tiempo. Si usted no sabe qué decir, la respuesta natural es mentir para empujar un poco, alejar un poco la situación. Look how many shows, how many movies are built around deception. Vea cuántas películas, cuántos programas se construyen alrededor del engaño. Children. Niños. Man, children lie all the time. Los niños mienten todo el tiempo. And they're not even good at it. Y ni siquiera son buenos mintiendo. Like they lie when they know you know they're lying. Ellos mienten cuando usted sabe cuando ellos saben que usted sabe que están mintiendo. But there's one difference between Abraham and Isaac. Pero hay una diferencia entre Abraham e Isaac. Isaac's whole thing was a lie. Toda la cosa de Isaac era mentira. Right? Because Abraham's wife really was his half sister. Porque la esposa de Abraham en realidad era su media hermana. But as far as Isaac goes, not at all. He just flat out lied. Pero con respecto a Isaac, para nada. Así que él directamente miente. You know what's sad to me is he knows better. Y sabe, lo triste para mí es que él sabe mucho mejor que eso. Right? He knows how lying affected his family. Él sabe cómo la mentira le afectó a su familia. Right? And you know what's crazy to me though about this whole thing? ¿Y sabe lo más loco para mí de toda esta situación? Rebecca, his wife, was barren for 20 years. She had no kids. Rebeca, su esposa, fue estéril por 20 años. Ella no tuvo hijos. You know what he did for 20 years? ¿Sabe lo que él hizo por 20 años? He pleaded with the Lord, and the Lord granted that plea, and then she conceived the 2 boys. Él le rogó al Señor y el Señor contestó ese ruego y ella concibió los 2 muchachos, los 2 niños. Right? And so for me, it's like if you are able to do that for your children, Entonces para mí es como que si usted tuvo la capacidad de hacer eso para sus hijos, then what would make you think you can't do that for protection for you and your wife? entonces ¿qué le hace pensar que usted no puede hacer lo mismo para obtener protección para usted y para su esposa? And that's what's sad to me. He knows he can trust the Lord, but in this moment he wavers and he does it just like his father did. Y eso es lo más triste. Él sabe que él puede confiar en el Señor, pero en este momento, al igual que lo hizo su padre, él flaquea.
Well, he gets caught. Así que él es atrapado en la mentira. The king's looking out his window. El rey está viendo por la ventana. It's kind of funny, Y es algo gracioso. right? Because he's been in the land for a while playing that's his sister, and all of a sudden the king looks out. We don't know what they're doing, but he looks and goes, that ain't his sister. Ahora, ellos han estado viviendo en esta tierra por un tiempo y de repente el rey ve por la ventana. No sabemos qué es lo que ellos están haciendo, pero el rey se queda como, esa no es su hermana. Right? And so he calls him in. Así que él lo manda a llamar. And he's like, you know, I was by my window today, Y le dice, sabe, yo hoy estaba viendo por la ventana, and I was looking out, estaba ahí observando and I saw you with Rebecca. y te vi con Rebeca. And call me crazy, but that's not your sister, that's your wife. Y dígame que estoy loco, pero esa no es su hermana, esa es su esposa. Right? It's obvious what they were doing made her his wife. Y ahora es obvio que lo que ellos estaban haciendo la convirtió a ella en su esposa. And he goes, what are you doing? Y él le dice, ¿qué es lo que usted está haciendo? And I mean, how do you say, Isaac? He's like, I thought you were going to kill me, so I lied. Entonces Isaac le dice, pensé que usted me iba a matar, entonces mentí. And for Abimelech, maybe he knew what happened to his dad. Y para Abimelech, tal vez él sabía lo que había pasado con su papá. And I know if it's me, I'd be like, what is with your family? Y si yo hubiera sido él, yo hubiera dicho, ¿qué pasa con su familia? Every time you guys come here, somebody in your family is lying. A veces que ustedes vienen aquí, alguien en su familia está mintiendo. And he goes, do you understand what could have happened though? He goes, one of the guys here could have laid with your wife. Y él le dice, ¿usted entiende lo que está pasando acá? Uno de los hombres de acá pudo haberse acostado con su esposa. And what's amazing is the character of the king, because he goes, you would have put the guilt upon us. Y lo increíble acá es el carácter del rey, porque le dice, al hacer eso, usted hubiera puesto la culpa sobre nosotros. And when he realizes what happened, he tells everyone, nobody touches him or her. Y cuando él se da cuenta de lo que pasa, él le dice a todo mundo, nadie lo toque a él o a ella. One commentator says of this, Un comentarista dice de esto, it's a bad day when unconverted people like Abimelech publicly expose God's servants. es un día muy malo cuando inconversos como Abimelech exponen públicamente a los siervos de Dios. Because this is an embarrassment to the cause of truth. Porque esta es una vergüenza a la causa de la verdad. We're supposed to be known for our honesty as believers. Nosotros se supone que debemos ser conocidos por nuestra honestidad como creyentes. Right? We're supposed to be known to deal straightforward with one another, and especially with people outside in the world, so we maintain our testimony. Se supone que nosotros deberíamos ser conocidos por nuestra integridad unos con otros y especialmente con la gente de afuera en el mundo para mantener nuestro testimonio. And so it's always going to be a bad day when the non-believer calls out the believer on what they've done, and the non-believer is walking with way more character than the believer. Entonces siempre va a ser un día bastante malo cuando el inconverso expone al creyente sobre lo que el creyente ha hecho y el inconverso demuestra más carácter que el creyente. Well, they're not allowed to be touched. Verses 12 through 16, they're in the land. Ahora no se permite que nadie les toque a ellos y versículos 12 al 16, estamos en la tierra. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. See, doing okay. For he had possessions of flocks, possessions of herds, a great number of servants, so the Philistines envied him. Now the Philistines had stopped up all the wells which the father's servants had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. And when Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we. Dice, Isaac sembró en aquella tierra, y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado. Y se hizo rico y prosperó, tanto se engrandeció que llegó a tener mucho poder. Tuvo rebaños de ovejas y manadas de vacas y mucha servidumbre. Los filisteos lo envidiaban. Todos los pozos que en los días de Abraham su padre habían abierto sus criados, los filisteos los habían tapado y rellenado con tierra. Por su parte Abimelech le dijo a Isaac, apártate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. So Isaac's in the land. Así que Isaac está en la tierra. He's sowing crops in the same soil, Él está sembrando cultivos en el mismo terreno, using the same rain and the same sunshine.
usando el mismo sol y la misma lluvia, but the Lord blesses him 100-fold. pero el Señor lo bendice a él 100 veces. Maybe you say, and like for me, I go, why is a liar? Y yo diría, ¿por qué él es un mentiroso? Right? Cierto. That guy just lied. I mean, the other guys should be reaping because they acted better. Él acaba de mentir, los otros deberían estar cosechando mejor porque actuaron mejor. Well, God's blessed him for 2 reasons. Dios lo bendijo a él por 2 razones. One, he only gave Isaac one command. Uno, él solamente le dio a Isaac un mandamiento. What did he say? ¿Qué le dijo? Stay in the land. Quédate en la tierra. Did he obey? ¿Obedeció? Yes, he did. Sí, sí lo hizo. But he also blessed him because of his father's faith. Pero él también lo bendijo por la fe de su padre. He did both those things. He did what the Lord had asked him, and for that, he was blessed. Él hizo ambas cosas, hizo lo que el Señor le pidió y por eso, por ellas, él fue bendecido. And for me, the most obvious, God keeps his promises. Y para mí lo más obvio es que Dios mantiene sus promesas. Right? If God says he's going to do it, he's going to do it. Si Dios dice que lo va a hacer, él lo va a hacer. Right? And it's same for us. Y es lo mismo para nosotros. Right? You're not going to know until you get to heaven Usted no se va a dar cuenta o no va a saber hasta que llegue al cielo how many blessings of your life are because of investments made by other people. cuántas bendiciones en su vida es a raíz de inversiones que ha hecho otra gente. Because of godly friends and family. Porque por personas piadosas, amigos y familiares piadosos. If you're saved, Si usted es salvo, you can think of your own salvation. usted puede pensar en su propia salvación. Those who are praying for you. Aquellos que han estado orando por usted. The people that God brought into your life and brought around you. La gente que Dios trajo a su vida y puso a su alrededor. Right? And the people before them who invested in them before they invested in you. Y la gente antes de ellos, aquellos que invirtieron en ellos antes de que ellos invirtieran en usted. Right? You have a spiritual family tree. Usted tiene un árbol genealógico espiritual. Right? You lead somebody to the Lord. Usted lleva a alguien al Señor You're part of their family tree, spiritually speaking. y usted es parte de su árbol genealógico espiritualmente hablando. And you invested in them because somebody invested in you who invested in them. And you can take it back who knows how far. Y usted está invirtiendo en ellos porque alguien invirtió en usted y alguien más invirtió en ellos y usted se puede llevar esa línea hasta atrás, quién sabe cuánto tiempo. Actually, I know exactly where you can take it back to. En realidad yo sé exactamente hasta dónde la puede llevar usted. Take it right back to the cross. Usted puede llevarla hasta la cruz. It started there, right? Todo comenzó ahí, ¿cierto? And then a handful of people after Jesus ascended Y luego un puñado de gente después de que Jesús ascendió, started doing what? comenzaron a hacer ¿qué? Talking, Hablar, sharing the gospel. compartiendo el And then it evangelio. went. Y luego creció. So that we sit here today and we still talk about the gospel. Así que nosotros estamos sentados aquí hoy y seguimos hablando del evangelio. You're not going to realize until you're in heaven who made all those investments down the line. Won't it be cool when your name gets called and all these people stand up and they had a part of your salvation? Pero usted no se va a dar cuenta hasta que llegue al cielo cuántas inversiones se hicieron para que usted fuera salvo. ¿No le parece que sería hermoso llegar al cielo y que cuando llamen su nombre un montón de gente se levante y comience a aplaudir porque ellos fueron parte de esa salvación? You stand there, you look at him like, Peter, I'm tied to Peter. Y usted está ahí, es como, Pedro, ¿en serio? Yo estoy conectado con Pedro. Or me, Charles Spurgeon, man, Charles Spurgeon, I'm tied to Charles Spurgeon. Oh my gosh, that would be my dream, but I mean. O para mí con Charles Spurgeon, es como yo conectado con Charles Spurgeon, para mí sería mi sueño. It's an amazing commentary. If you ever get to read, I quote him a lot. If you listen to my quotes, a lot of them are from him. He's an amazing man of faith. Es un comentarista increíble. Muchos de mis comentarios, si usted escucha con atención, son de él. Yo lo cito mucho en los mensajes. Fue un gran hombre de fe. But all of us, and we've enjoyed the blessing of those that have been invested in before us. Pero para todos nosotros es así. Nosotros disfrutamos la bendición por medio de las inversiones que otros han hecho en nosotros. Well, God's blessing Isaac, but not everybody in the land is really happy about his blessing. Dios está bendiciendo a Isaac, pero no todo el mundo en la tierra está feliz con la bendición de Isaac. And out of envy, I don't know if you realize, they start filling in the wells with earth, and with no water, it's kind of hard to water your flocks. Y por envidia, no sé si usted se da cuenta, comenzaron a llenar los pozos de tierra y sin agua es difícil criar el ganado. And then finally the king came and he goes, well, you got to go. Y finalmente el rey llega y le dice, tienes que irte.
So he departs, he begins to search. Let's pick up in verse 17 through 22. Así que él se va y vamos a continuar desde el versículo 17 hasta el 22. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them up after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. Also Isaac's servants dug in the valley and found a well of running water. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen, saying, "The water is ours." So he called the name of the well Esek, because they quarreled with him. Then he dug another well, and they quarreled over that one. And so he called the name Sitnah. And so he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called the name Rehoboth, because he said, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar, y allí se quedó a vivir. Volvió a abrir los pozos de agua que en los días de Abraham su padre se habían abierto, y que después de la muerte de Abraham los filisteos habían cegado, y volvió a ponerles los nombres que su padre les había dado. Luego los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí un manantial de agua viva. Entonces los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, pues decían: "Esta agua es nuestra". Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían contendido con él. Abrieron otro pozo y también riñeron por él, y le puso por nombre Sidna. Luego Isaac se apartó de allí, abrió otro pozo y ya no riñeron por él, así que le puso por nombre Rehobot, pues dijo: "Ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra". So Isaac's digging out the old wells of his dad. Así que Isaac está volviendo a cavar los pozos viejos de su papá, But he also found in verse 19 a well of running water. Now that's huge. pero también él encuentra en el versículo 19 un pozo de agua viva, y eso es increíble, Because this ensures fresh water daily because it's constantly moving. porque esto garantiza agua fresca todos los días, porque es agua que está constantemente en movimiento. So problems arise, he leaves the well, he names it Esek, which means contention, means we're fighting. Ahora, llegan los problemas, él se va de ese pozo y le pone por nombre Esek, que significa contención, pelear. And so he moves, he digs again, fighting begins, names it Sitnah, which means hatred. Ahora, él se va, vuelve a cavar otro pozo, lo encuentra, llegan los pleitos otra vez, y él le pone por nombre Sidna, que quiere decir enemistad. And then finally, he has one of his own. He names it Rehoboth, which means God has enlarged, or God has made room for us. Finalmente él encuentra uno propio y le pone por nombre Rehobot, que quiere decir Dios ha dado lugares espaciosos o ha agrandado el espacio para nosotros. And it's here in this passage that we begin to see the difference between Abraham and Isaac. Y es acá en este pasaje donde comenzamos a ver la diferencia entre Abraham e Isaac. You remember what Abraham did when problems came up? ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham cuando llegaron los problemas? He would boldly confront people and settle the issue right there. Él confrontaba a la gente directamente y valientemente y solucionaba el problema justo ahí. He did it over Lot. He did it with invading kings. How many people mess with an invading king? Abraham did. He did with 5 of them. Él lo hizo con Lot, él lo hizo invadiendo reyes. ¿Cuánta gente se atreve a invadir a un rey? Abraham lo hizo, él lo hizo con 5 reyes. But Isaac different, isn't he? Pero Isaac es diferente, ¿o no? The confrontation arises, he packs his stuff and he moves. Llega la confrontación, él empaca sus cosas y se va. Right? He digs another one, confrontation happens, packs up his stuff and moves. Cava otro, llega la confrontación, empaca sus cosas y se va. But there's a good teaching for us. Pero hay una buena enseñanza para nosotros. We need both. Necesitamos ambos. You need to have discernment. Usted tiene que tener discernimiento. Right? You need to be able to discern when you're in a situation if you need to confront it head on or if you just need to make peace in the situation and roll out. Usted tiene que aprender a discernir cuando llega a una situación, si usted tiene que confrontar las cosas de frente o si usted tiene que empacar sus cosas y seguir hacia adelante. That's why you've been given the Holy Spirit. Y por eso es que a usted se le ha dado el Espíritu Santo. Right? He's called your helper. Él se llama su ayudador. Use him. Úsenlo. Or else you're going to end up
confronting when you should have been peaceful, and you'll be peaceful when you should have been confronting the situation. Por el contrario, ustedes van a terminar confrontando cuando tenían que haber sido pacíficos y siendo pacíficos cuando tenían que haber confrontado la situación. But there's an interesting thing about wells in the Bible. Pero hay algo interesante con respecto a los pozos en la Biblia. Wells symbolize something. Los pozos simbolizan algo. They symbolize a blessing from the hand of the Lord. Simbolizan una bendición desde la mano del Señor. And it makes sense, right? Because water is precious. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque el agua es algo preciado. Right? In Liberia, water is precious. En Liberia el agua es preciada. In April, in Liberia, water is precious. En abril, en Liberia, el agua es preciada. In May, in Liberia, water is precious. En mayo, en Liberia, el agua es preciada. So you can understand in the middle of the desert why a well of water would be a blessing. Ahora usted puede entender entonces por qué en medio del desierto un pozo de agua sería una bendición. But one commentator said something unique about the church in wells. Pero un comentarista dice algo único acerca de la iglesia y los pozos. He says the church today keeps looking for something new. Él dice, la iglesia de hoy sigue buscando algo nuevo. It's true. Es cierto. The churches are trying to find something hip and exciting to draw people into church. Las iglesias están tratando de encontrar algo hipnotizante para atraer gente a la iglesia. Right? And give you a laser light show on Sunday morning. Te dan un show de luces láser el domingo en la mañana. And then one day I'll roll in on a Harley. That'd be awesome. O un día yo entro acá manejando una Harley. Eso sería increíble. Right? I have seen that in the church. The pastor came in one time on a Harley. I was like, well, what is that? It was crazy. Yo lo vi una vez en una iglesia. El pastor llegó a la tarima en una Harley. Yo me quedé como, ¿qué es eso? Fue loco. But churches today, they're looking for something new. Pero las iglesias de hoy están buscando por algo nuevo. But this commentator says when all we need to do is dig again the old wells of spiritual life. Pero este comentarista dice que cuando lo único que, o todo lo que necesitamos hacer es volver a cavar otra vez los pozos de la vida espiritual. And those are the wells that God's people have depended on from the beginning. Y esos son los pozos que la gente de Dios, o son los pozos en los cuales la gente de Dios ha dependido desde el principio. Prayer, Oración, the Word of God, la palabra de Dios, worship, adoración, faith, fe, the power of the Spirit, el poder del Espíritu, sacrifice, sacrificio and service. y servicio. Wells that we have allowed the enemy to fill up. Pozos que le hemos permitido al enemigo que llene. And whenever there has been a revival of spiritual power, Y siempre que ha existido un revivamiento de poder espiritual, it's because someone has dug again es porque alguien ha cavado otra vez the old wells los pozos antiguos so that God's life-giving spirit can be free to work again. para que el Espíritu de Dios, el Espíritu dador de vida de parte de Dios pueda trabajar libremente otra vez. We don't need to do anything new. No necesitamos hacer nada nuevo. We just need to revive the things that we should always be doing anyway. Solo necesitamos reavivar las cosas que ya deberíamos estar haciendo de todas maneras. Well, verses 23 through 25, we're going to read it, but he just simply reassures once again of the promise he made. Versículos 23 al 25 vamos a leerlos, pero simplemente lo que hacen es reafirmar una vez más las promesas que Dios hizo. And he went up from there to Beersheba, and the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake. So he built an altar there and called on the name of the Lord. He pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well. De allí Isaac se fue a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y por causa de Abraham mi siervo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Isaac edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Luego plantó allí mismo su tienda y sus siervos abrieron un pozo. Well, verses 26 through 33. Versículos 26 al 33. Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzah, one of his friends, and Pichol, the commander of his army.
And Isaac said to them, Why have you come to me, since you hate me and have sent me away from you? But they said, We have certainly seen that the Lord is with you. So we said, Let there now be an oath between us, between you and us. Let us make a covenant with you, that you will do us no harm, since we have not touched you, and since we have done nothing to you but good, and sent you away in peace. You are now the blessed of the Lord. So he made them a feast, and they ate and drank. And they arose early in the morning, and they swore an oath with one another. And Isaac sent them away, and they departed from him in peace. And it came to pass the same day that Isaac's servant came and told him about the well which they had dug, and said, We have found water. So he called it Sheba. Therefore the name of the city is Beersheba to this day. Abimelech fue desde Gerar a visitarlo. Lo acompañaba a su amigo Ahuzat y Ficol, el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí, si ustedes me odian y hasta me echaron de entre ustedes? Pero ellos respondieron, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo. Por eso dijimos que haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Queremos hacer un pacto contigo, de que no nos hagas ningún daño, así como nosotros no te hemos tocado. Nosotros solo te hemos tratado bien y te dejamos ir en paz. Y ahora tú eres bendecido por el Señor. Entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y el uno al otro se hicieron juramentos. Luego Isaac los despidió y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día los criados de Isaac fueron a darle buenas noticias acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Isaac lo llamó Seba, de allí que el nombre de aquella ciudad sea Berseba, hasta este día. So Isaac moved all around, always to accommodate his neighbors. Así que Isaac se movía por todo lado siempre para complacer a sus vecinos. But the king and these guys, they see the blessing upon his life. Pero el rey y estos hombres ven la bendición sobre su vida. And they come to him because they want a pact with him. Y ellos vienen a él porque ellos quieren un pacto con él. And here's what I like. Now Isaac speaks boldly. Y esto es lo que me gusta. Ahora Isaac habla con valentía. Right? Verse 27, he calls them out. He's like, man, you guys hate me. Versículo 27, él los expone, les dice, hey, ustedes me odian. And he calls them out on how they've been treating him, how he's had to run from well to well as they've come and took it over. Y él los expone con respecto a cómo ellos lo han estado tratando a él, cómo lo han perseguido de pozo a pozo y se los quitan. But in the midst of this, they come to an agreement and they have a feast, and it's important. Pero en medio de todo esto, ellos llegan a un acuerdo y tienen un banquete, y esto es importante. In that culture and in that time, you didn't just share a meal with anybody. En esa cultura y en ese tiempo, usted no compartía una comida con cualquiera. Because when you shared a meal, it symbolized strong ties with the person in friendship in that day. Porque cuando usted compartía una comida, era un simbolismo de lazos fuertes con esa persona y una amistad duradera. So that meal signified they came to an agreement. Así que esa comida quiere decir o demuestra que ellos llegaron a un acuerdo. And they depart from there. 34 and 35 will end here. Y ellos se van de ahí y en el 34 y 35, con esto terminamos. And when Esau was 40 years old, same age as his dad when he got married, he took as wives Judith, the daughter of Berai, the Hittite, and Basmath, the daughter of Elon, the Hittite. And they were a grief of mind to Isaac and Rebekah. Esaú tenía 40 años cuando tomó por mujeres a Judith, la hija de Berí elitita, y a Basemat, la hija de Elón elitita, las cuales fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. It's kind of funny because Isaac just made peace with his neighbors, but he got a war going on at home. Es algo gracioso porque Isaac acaba de hacer la paz con sus vecinos, pero tiene una guerra en su casa. What's happened here? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Esau's just taken 2 pagan wives. That's what's happened. Esaú tomó 2 esposas paganas, eso es lo que pasó. And that brought trouble in the house. Y eso provocó problemas en la casa. What's crazy, we're going to read later, Lo más loco, y vamos a leer de esto después, just to provoke his mom and dad, he takes a 3rd pagan wife. solo para provocar a su papá y a su mamá, él va a tomar una tercera esposa pagana. And the craziest part to me is next week, Y lo más loco para mí es que la próxima semana, Isaac's going to want to bless Esau and not Jacob. Isaac va a querer bendecir a Esaú y no a Jacob. This dude's a pain in the rear, and he wants to pass the blessing to him
and not to Jacob, even though the Lord said, the older will serve the younger. Este tipo es un dolor en la parte de atrás y él va a querer darle la bendición al mayor y no al menor, a pesar de que el Señor le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Well, you know, Isaac did a lot of well digging. Saben, Isaac cavó un montón de pozos. Most of the time he was digging out wells that had been filled in. La mayoría del tiempo él estaba cavando pozos que ya habían sido llenados otra vez, tapados. Well, maybe that's you tonight. Pero tal vez ese sea usted en esta noche. Maybe some of your wells have been filled in. Tal vez algunos de sus pozos han sido cegados. Right? Maybe your well of prayer, you haven't been really praying the way you should. It's kind of been backfilled by the enemy. You've given yourself a bunch of excuses. And you need to kind of reopen that tonight. Tal vez su pozo de oración. Tal vez usted no está orando lo que debería estar orando. Tal vez usted ha permitido que el enemigo vuelva a llenar, a tapar ese pozo. Y es un pozo que usted tiene que reabrir en esta noche. Maybe it's the well of the Word of God. You just haven't been reading like you should, just taking the time with the Lord to grow in your relationship. Tal vez es el pozo de la palabra de Dios. Tal vez usted no ha estado leyendo como debería leer para poder hacer crecer su relación. Maybe it's your worship. Maybe it's your faith. Tal vez es su adoración, tal vez es su fe. Maybe you don't really feel like sacrificing, giving things up for the Lord. Tal vez usted no se siente como sacrificando algo por el Señor. Maybe you have no desire to serve. Tal vez usted no tiene deseo de servir. You know what the cool thing is? ¿Sabe lo más hermoso? You can just dig them right back out. Es que usted puede volver a excavar esos pozos. Right? Just get yourself before the Lord, get those things dug out, and let the Spirit just begin to flow again in your life. Póngase delante del Señor, permita que saque todas esas cosas y que el Espíritu vuelva a fluir en su vida otra vez. Right? And so just, you know, as we pray, take that time. If that's you, if you want afterward, come up here and pray with us. Y mientras oramos, solamente tome ese tiempo. Y si ese es usted, después puede venir y orar con nosotros acá al frente. But let's go ahead and pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for tonight. gracias por esta noche. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. And Father, maybe we're feeling a little dry. Padre, tal vez nos sentimos un poco secos And we just need a refreshing of your spirit. y necesitamos ser llenados nuevamente con tu Espíritu. We just kind of haven't been living the way we know we should. Pero tal vez hemos estado viviendo de la forma que sabemos que no deberíamos. Lord, we just need you just to open up the wells of our heart tonight. Pero Padre, necesitamos tal vez que solamente abras los pozos de nuestro corazón en esta noche. Lord, just to allow your spirit to be rejuvenated in our lives. Padre, para permitirle a tu Espíritu ser rejuvenecido en nuestras vidas. Lord, so we can discern what you want to do in and through us. Para que podamos discernir, Señor, lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. And so, Father, may we do that tonight. Así que, Padre, pido que podamos hacer eso en esta noche. Lord, just open our hearts, open our lives to you, just to work wholly and completely. Que abramos nuestras vidas y nuestros corazones a ti para para que puedas trabajar completamente en ellos. Lord, that our lives may be a blessing to others. Señor, que nuestras vidas puedan ser una bendición para otros Lord, that we would look to serve others. y que podamos buscar oportunidades de servir a otros. Lord, that we would represent you correctly. Señor, que podamos representarte correctamente. And Lord, we ask these things in your name. Señor, pedimos estas cosas en tu nombre. Amen.